¿Cómo están? Muy buenos días, amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana. Es un placer que nos acompañen hoy, este sábado, donde tocaremos un tema de verdad muy importante. Hablaremos acerca del éxito. Yo creo que todo mundo tiene una opinión acerca de esta palabra. ¿Es un proceso? ¿Será una forma de vida? ¿Un estilo? ¿Una filosofía? ¿Qué tanto abarca el éxito y qué tanto puede pesar en nuestras vidas? ¿O qué tanto la alimenta y vamos buscando precisamente llegar o alcanzar dicho éxito? De esto vamos a hablar hoy. Pero además, fíjate, una pregunta muy importante que debemos hacernos todos es ¿para qué queremos tener éxito? Es decir, ¿en dónde ponemos esta palabra del éxito? ¿En el poder, en el desarrollo emocional, en lo que los demás ven de nosotros? Porque pareciera que el éxito tiene que ver más con lo que los demás ven que con lo que yo veo de mí. En fin, de esto también vamos a hablar el día de hoy. Y claro, también vamos a hablar, por supuesto, del fracaso. La verdad es que no podemos hablar del éxito sin tocar el tema del fracaso, porque muchas veces están mezclados. Es más, hay veces que dicen que las personas tienen mucho miedo al éxito y entonces por eso fracasan. ¿Ustedes qué creen? De eso vamos a hablar en un momentito. Y precisamente de este fracaso tenemos que preguntarnos o tenemos que hablar si fracasar o como lo entendemos el fracaso nos deja también un aprendizaje. Hay quienes aprenden mucho de cada etapa de la vida, de cada, por decir fracaso sí, se aprende una lección. Si es así, bueno, vamos a comentarlo aquí más adelante. Pues para mí la verdad es que el que ustedes nos acompañen durante el programa de hoy ya es un éxito. Pero además tenemos una sorpresa muy especial, así que les recomendamos que no le cambien. Comenzamos. Oímos hablar de éxito en todas partes. Se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos. Sin embargo, utilizamos la palabra mecánicamente sin reflexionar si de manera real lo deseamos. Cada quien debiera definir y redefinir a lo largo de su vida cuál es el éxito que busca, porque es una realidad que no se puede hablar de una forma de éxito como tal, sino de muchas formas en las que las personas logramos ser exitosas según el contexto en el que vivimos y la etapa de la vida en la que nos encontremos. Todo depende tal vez también, sí, de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y la sorpresa que les decía hace un momento es que hoy contamos con la presencia de un especialista que es un consentido de aquí, de la Casa de Diálogos en Confianza. Tenemos con nosotros a Óscar de la Borbolla. Él es escritor, filósofo, poeta y además que está a punto de estrenar su siguiente publicación. Tocayo, es un placer que nos acompañes hoy aquí en Diálogos Fin de Semana. Es un gusto para mí estar en sábado con ustedes, esta mañana maravillosa para hablar del éxito. Así es que estoy a su disposición. Ahora sí lo que veo es que son muchos contra mí. Exactamente. Prepárate. No, somos muchos contigo. Así es que vamos a tener éxito. Oye, a propósito de esta introducción, de lo que decía justamente este teaser, ¿para ti qué es el éxito? ¿Ha ido cambiando esta forma de entenderlo con el paso de los años? Sí, mira, yo creo que conforme más nos va influyendo esta ideología que surge del neoliberalismo, estamos todos deseosos de triunfar y tenemos solamente una sola meta, la meta económica. Entonces se ha vuelto una especie de acicate que vemos y nos influye en las películas, en las series de televisión, en todos lados, que no podemos ser el perdedor. Esto que hace unos años no era tan insistente en México, ahora sí se ha vuelto una especie de demanda social. Y todos los pobres que estamos expuestos a la manipulación ideológica a través de los medios, nos sentimos tentados justamente a seguir a la manada que va en pos de alcanzar sobre todo el éxito económico, dejando detrás un montón de cuestiones que son muy satisfactorias y que normalmente no tienen que ver con el dinero. Como es la realización, como es la felicidad, como es la compañía, como es el amor. Muchas cosas importantísimas las dejamos detrás a causa del éxito. Pero fíjate que justo ahorita que estás diciendo eso, estaba pensando que antes es cierto que el éxito era llegar a tener un trabajo estable, una familia, tener a lo mejor un lugar propio donde vivir. O sea, como que el concepto de éxito de mi abuela o de nuestros abuelos era muy distinto al concepto de éxito que tenemos hoy, en donde pareciera que tener cosas y tener más que ser, tener posesiones, es más importante que otras cosas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Se ha cambiado un verbo que antes era muy importante, que era el verbo ser. Llegar a ser por el verbo tener. Sí. Y el tener no tiene llenadero. Entonces, la meta del éxito, si nada más se concibe en este caso, es
realmente un motor de insatisfacción, porque uno, por mucho que logre, jamás se siente satisfecho y entonces siempre se siente ante el horizonte que jamás se alcanza, siempre demasiado lejos. Por eso quizá valdría la pena un poco redefinir el éxito en su acepción más sencilla. Sí, alcanzar porque- metas. Alcanzar metas. Sí, Alcanzar porque- metas. Y estas metas son plurales y cada quien podría tenerlas dependiendo de sus inclinaciones, sus deseos, sus gustos. Y ahí sí, alcanzarlas o no alcanzarlas, sí trae un resultado real. Se es exitoso si lo que uno se ha propuesto lo ha alcanzado más o menos. Es que sabes que yo creo que un poco lo que decía, él decías, yo creo que me parece como fundamental. Creo que antes no se usaba la palabra. O sea, haz de cuenta, en la época de tu abuelita, como dices, pues no se usaba la palabra éxito. Creo que era más bien, tengo que ser responsable, tengo que ser constante, tengo que poder mantenerme en un trabajo por mucho tiempo, ser buen proveedor. O sea, como que tenían como muy claras algunos conceptos, pero difícilmente oías la palabra éxito. Y yo creo que ahora la palabra éxito es una palabra que nos cuesta trabajo definir, la verdad, y que de repente tiene como connotaciones personales. Claro. O sea, lo que para mí es éxito, tal vez para ti no. Sí. ¿no? Sí, Y entonces estamos ahí en una lucha. Cuando presentaba yo lo del tema del fracaso, pensaba en esto. A lo mejor lo que para mí fue todo un fracaso rotundo, otra persona me puede llegar a decir, mira, no, es un aprendizaje, es una oportunidad, y pasa lo mismo con el éxito. Y yo quería preguntar si entonces el éxito abarcaría, o sea, ¿se puede hablar de el éxito como tal? ¿O yo puedo ser exitosa en esta y esta meta, o en esta y esta área, y en las otras a lo mejor no haberlo alcanzado? ¿Se puede como dividir o es un solo éxito? Sí se puede, pero ahí tengo un punto de vista muy personal. Normalmente, para que no sea tan dura la vida para los demás, uno les da tole con el dedo. Y entonces se encuentra uno con el personaje más mediocre, que tiene una vida completamente adocenada, que no ha hecho nada importante para nadie y que sin embargo nada más su mérito ha sido sobrevivir. Y entonces se le dice que en eso tiene éxito y se le pregunta si subjetivamente se siente contento, si está satisfecho. Y entonces el otro dice sí, le dice, es un tipo muy exitoso. Pero la verdad es que sí hay unos parámetros objetivos frente a los cuales se puede ver el éxito. Claro. No todos tenemos los mismos deseos. Claro. Claro. Es momento de hacer una breve pausa, pero continuamos con más de esto, así que no le cambien, seguimos aquí en Diálogos Fin de Semana. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Emerson, poeta y pensador estadounidense. El éxito es un concepto hábilmente administrado por la sociedad de consumo. Es uno de esos atributos que adquieres más para exhibirlo a los demás que para disfrutarlo en la intimidad de tu corazón. Probablemente se trate de una idea que corresponde más concretamente a la esfera del poder y de la economía que al mundo del bienestar emocional. ¿Te has preguntado para qué quieres tener éxito? Esta pregunta me parece a mí importantísima. No solamente para qué quiero tener éxito, sino dónde pongo yo ese éxito para mi vida. Porque como lo que estábamos diciendo hace un ratito, o sea, cada quien lo mide de una manera distinta. Lo que para unos puede ser una cosa, una situación exitosa, pues puede que para otra persona ni le importe ni le interese, ¿no? A lo mejor hay quien está más encaminado a la parte económica, hay quien está más encaminado a una vida espiritual, personal, de desarrollo, y eso es el éxito, adquirir paz en su vida, tener paz en su vida. En fin, como que cada quien lo mide distinto, pero ¿habrá que tener metas para ser exitoso o es algo que la vida te lo da? Porque hay gente que uno dice, ¿no? De repente ves a alguien y dices, qué bárbaro, man, le cayó del cielo. Siempre decimos eso, ¿no? Ay, no, es que, mira, recuerden cuando eran niños. Yo tendré que hacer un esfuerzo doble. Pero cuando uno es niño, piensa en cuando sea grande. Y hay una prefiguración de lo que uno quisiera llegar a ser. Quien no tiene esta expectativa, este deseo, realmente es un tlaconete que no se mueve. Todos tenemos alguna ambición, algún deseo, algo que visualizamos en algún punto y lo situamos en esa época intangible que es cuando sea grande. Un día uno llega a ser grande y entonces compara lo que uno quiso con lo que uno tiene.
Y ahí está la verdadera medida del éxito. Porque lo que uno deseaba no era simplemente una cosa afilada en una punta, eran muchas cosas a la vez. Era el reconocimiento de los demás, era una situación económica más desahogada, era una aportación para los otros, era brillar realmente por haber consolidado un valor propio, que uno pone en el mundo algo que vale la pena. Creo que el éxito, por eso hablaba hace un momento de parámetros, sí tiene que ver con cosas que se pueden medir. No son universales para todos, pero en la medida que cada quien se propuso ser alguien, y hay un momento en el que la cuenta se tiene que cerrar porque a cierta edad uno no puede decir, yo sigo siendo una promesa. Ya aquello de la promesa ya se quedó atrás. Pero sabes, hay muchos que sí se quedan en eso, ¿eh? No, pero hay muchos que sí se quedan en este camino que dices. O sea, yo me he encontrado a muchas personas que, te la voy a poner de otra manera, por ejemplo, son las eternas estudiantes o los eternos estudiantes porque algún día van a hacer aquello. Sí. Y de veras voltean la mirada Sí. y como bien dices tú, de repente parece que nunca llegaron a esa meta. Claro, también podríamos hablar del éxito de recorrer el camino, ¿no? Que también es otro parámetro, cómo recorriste hasta llegar ahí o cómo estás ahí. Pero sí creo que de repente hay personas que sí se quedan en el camino. Sí, es que mira, yo les propongo un atenuante para sentirse mejor con uno mismo, que no tiene tanto que ver con la necesidad forzosa de veras llegar. Hay un planteamiento que a mí me encanta de Montaigne, este ensayista maravilloso francés. Él dice que uno, el ser humano, solamente es responsable del primer paso de la acción. Todo lo demás es resultado del azar. ¿De veras? De veras, yo hago un libro maravilloso, ahí está, pero faltan una cadena enorme de factores para que eso me conduzca hasta el Nobel, por poner una meta que siempre he apetecido. Y sin embargo, en el camino hay idiotas que triunfan. ¿Sí? Yo conozco a muchos, no sé ustedes, pero hay mucha gente idiota que triunfa y uno se desespera porque uno no entiende cómo es que no teniendo ningún talento, sin embargo han llegado a las cimas espectaculares en la política, en las finanzas, en todos los terrenos. Depende de otros factores. Entonces. ¿Por qué triunfan los idiotas? Esa es una pregunta interesante. En primer lugar, son mayoría. Entonces, todos los que se lanzan y fracasan, ni quien se acuerde de ellos. Pero los pocos de esos muchos que sí logran destacar, esos los vemos porque se subrayan en el mundo. En cambio, los listos son menos. Entonces, su probabilidad de éxito es menor. La verdad es que se llega al éxito, aunque uno haga su mejor esfuerzo, no por el propio esfuerzo personal, sino porque todos los factores fueron propicios. Así Pero es. Cuando muy uno importante piensa en esta el azar, parte. en la fortuna, descansa uno frente a los modestos resultados de su mejor esfuerzo. Exacto. Pero esto sí está muy interesante, el pensar en, bueno, yo puedo descansar en saber que yo sí hice lo que me correspondía, hice mi libro, lo hice con todo el amor, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación y de manera profesional, y como que eso sí da mucha tranquilidad en el proyecto que nos propongamos. Para mí eso ya sería un éxito. O sea, viéndolo así, ¿no? O sea, si yo ya cumplí con mi objetivo, claro, si tu objetivo, sobre ese objetivo puede haber otros más, ¿no? Sí. O sea, mi primer planteamiento, poniendo el ejemplo del libro, yo no soy escritora, pero poniendo el que tú pusiste, Oscar, para mí ya sería un primer éxito terminarlo, tenerlo, mostrarlo y dárselo a conocer al público. Sobre ese primer éxito puede haber un éxito mayor, ¿no? Pero es que está el éxito externo, creo yo también, en donde yo creo que ahí es donde nos atoramos, porque una parte es la parte de los logros personales, en donde te sientes muy bien contigo de haberlo intentado siquiera, Sí. porque a veces ni siquiera uno lo intenta. Entonces lo intentas y te sientes bien. Pero está la otra parte que yo creo que tenemos todos, la verdad, en donde quieres el reconocimiento de afuera. Claro. Y en ese sentido, ahí está el libro, pero también quiero que el libro sea exitoso. Ah, sí. ¿no? Sí, sí, Y es el también quiero que segundo se hecho, venda y que claro. se lea. Yo creo que hablando con la verdad, todos queremos ser reconocidos, Exacto. todos queremos ser leídos, todos queremos ser vistos, eso sí. Sabes, yo estoy de acuerdo contigo, pero agregaría no solo el primer paso.
O sea, pero esa es mi experiencia personal. O sea, yo creo que no solo el primer paso, los poco de audacia a lo largo del camino. Ajá, los primeros pasos de algunos, tal vez hasta encuentros fortuitos, Mira, te pongo que unos sí ejemplos. te ayudan a ir caminando. O sea, creo que si solo das el primer paso, Oscar, no es suficiente. O sea, yo creo que los primeros pasos, y sí estoy también convencida que hay otros elementos en el mundo que se van acomodando, que parecería al azar o de manera fortuita, etcétera, que de repente te van abriendo puertas. Eso es cierto, pero yo diría, sin afán de contradecir a este gran autor, Ay, sí, contradícenlo. Los grandes Bueno, es que pasos. perseverar, pero pues sí. déjame ponerte unos ejemplos para que lo visualicemos. Creo que en la lengua española no hay nadie que sea más reconocido que Cervantes. Es así el portento mayor. En vida, el pobre fue un fracaso espantoso. Sí. Se le hizo justicia tan tardíamente que se murió en la miseria terrible. Van Gogh puede Van ser Gogh- un Van ejemplo Gogh parecido. en la pintura es justamente quizá uno de los pintores intachables, o por lo menos el que más cotización tiene en las subastas de Sotheby's. Así es. ¿No? Y sin embargo en vida no lo consiguieron. Sí. ¿Quiénes eran los que estaban haciéndole sombra? En el caso de Cervantes es muy claro, es Lope de Vega. Era un cura que aparte de mujeriego era exitosísimo y a quien Cervantes le tenía una envidia atroz. Hay muchos ejemplos de escritores contemporáneos. Espérate, aquí te interrumpo para que nos sigas diciendo esos ejemplos, porque vamos rapidísimo a una pausa, pero regresando queremos saber quiénes eran y qué les pasó. Así que no se vayan, regresamos después de esta pausa. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill, político británico. Muchos hombres y mujeres se pasan la vida temiéndole al fracaso, dejando de tomar riesgos y nuevos caminos por miedo a caer y recibir un fuerte golpe. Estas personas son las que eligen caminar seguro, vivir en la monotonía de lo conocido y sumergirse en la rutina para sentirse bien. Esta aparente seguridad, por lo general, termina en infelicidad, sueños frustrados, potencial desperdiciado y un largo etcétera. Cuando el miedo a equivocarse, a fallar o a fracasar prevalece porque se piensa que eso atraerá el rechazo, la burla o la decepción de otros, más posibilidades existen de equivocarse y de lastimar la valía personal. Bueno, pues estamos ahora hablando del fracaso. Como les dije al principio del programa, bueno, tenemos que introducir también este tema para poder seguir hablando del éxito a fuerzas, ¿no? Porque, bueno, de repente una serie de fracasos son los que nos han platicado personas que consideramos exitosas, que en ese momento ya han llegado al éxito. Es una serie de fracasos las que según ellos los han llevado al éxito. Entonces, ¿qué sería el fracaso? Uy, es que el fracaso es una cosa relativa dependiendo de la expectativa. Mira, te pongo, por ejemplo, el caso de dos matemáticos cuyas biografías conozco. Uno es Galois se escribe, que fue un jovencito que estuvo intentando entrar en la escuela técnica en París para poder estudiar matemáticas porque tenía unas habilidades extraordinarias. Siempre lo reprobaron y lo reprobaron y lo reprobaron porque no tenía la paciencia de desarrollar completo el teorema, sino que brincaba la solución. Él, desesperado, se mete en la Revolución Francesa, forma parte de una célula revolucionaria muy peligrosa y le tienden una celada. Agarran y le ponen delante una mujer muy atractiva, que es una prostituta contratada ex profeso, y de pronto sale un marido muy disgustado, que es el campeón de esgrima de toda Francia, y lo reta a duelo. Y este muchacho se presta pues, a defender su honor. Lo matan, y la noche anterior a su muerte escribe en unas hojas un texto que manda a varios matemáticos. Y solamente uno de ellos lo toma y lo da a conocer. Se resuelven las ecuaciones cuadráticas gracias a él. Si no le hubieran hecho caso, habría sido un fracaso completo su vida. Lo mismo pasa con otro matemático, un indio, un sujeto de la India, que es Raramuni. Ahí está la película. Es un una personaje historia extraordinario.
el tipo pudo tener, por su contexto, un desarrollo mínimo, ínfimo. Y en algún momento manda 3 propuestas a distintos profesores universitarios de universidades importantes del mundo y solamente uno se digna, y porque está platicando con un amigo y llega la carta en ese momento, a revisar sus papeles. Y lo lleva justamente a Londres. A Cambridge, ¿es? A Cambridge. Sí, está la película. Ahorita les voy a decir el nombre porque está muy bueno. Ese tipo de ejemplos muestran que el éxito o el fracaso depende del azar. Y les cuento un chisme que me contó alguna vez un escritor mexicano muy bueno, ya fallecido, del grupo de la Onda, que era Gustavo Sainz. Él obtuvo una beca que es muy codiciada entre los escritores, entre los artistas en general, que es la beca Guggenheim. Él había mandado una propuesta de broma, pidiendo una millonada de dinero para poder hacer distintos viajes a todo el mundo, para poder entrevistar a las personalidades más destacadas en ese momento. Al Dalai Lama y gente así, era un disparate su propuesta. Y cuenta, o me contaba, que cuando estaba el jurado ya harto de estar revisando solicitudes y solicitudes, llegaron al final ya a la letra S, que era de Sainz, su apellido. Y cuando leyeron la propuesta tan dislocada, les hizo tanta gracia que le dieron la beca. Bueno. Son este tipo de factores los que a la hora de la verdad resultan decisivos y no estuvieron presentes, por ejemplo, en los caminos de Kafka, que nunca fue premio Nobel, de Borges, que nunca fue premio Nobel, de Ítalo Calvino, que según yo es el mejor escritor del siglo XX. Lo amo, Ítalo. Nunca tuvo el Nobel, de Joseph Roth. En fin, hay una larguísima lista de autores que lo merecerían. El griego Nikos Kazantzakis, tampoco. Oye, y en cambio, otros Nobel que estuvieron en la coyuntura, se pusieron en la cámara, tuvieron el momento y salieron. El éxito o el fracaso muchas veces no es culpa nuestra. Son las circunstancias que se articulan dañinamente. Sí, había que ponerle una veladora a la suerte. Sí, como que una veladora a la suerte y muchas cosas que se conjugan. Oye, no quiero que se nos vea este bloque sin que digas lo de Cervantes y Lope de Vega. Sí, lo que te faltó. Cervantes, después de haber perdido su mano en la batalla de Lepanto y todo aquello, y vivir trágicamente y solicitar trabajo, incluso viniéndose como achichincle a México, a la Nueva España, lo que podía hacer eran unos escritos que servían justamente para que los actores de las obras de teatro de Lope de Vega pudieran ir a cambiarse. En esos intermedios, Cervantes escribía los entremeses, que eran unos trabajillos ahí menores, porque el público siempre ha sido muy salvaje, y cuando no se le entretiene en los descansos, arranca los cojines, las butacas, rompe todo y hay que entretenerlos. Es muy triste. El Quijote, que es la gran obra maestra, fue escrita en la circunstancia más triste, cuando él, por haber malversado unos dineros que cobró como recolector de hacienda, las invirtió con un banquero que le hizo un chanchullo ahí y lo metieron a la cárcel por defraudar al fisco. Y ahí en la cárcel de Sevilla empieza el Quijote, que ahora a todos nos maravilla, y sin embargo es la obra de un pobre hombre muy lastimado por la suerte. Su obra tuvo otra suerte. Fíjate que yo quería comentar precisamente en cuanto a eso. Hablabas de Ítalo Calvino, de Franz Kafka, de Borges, y que desafortunadamente también yo diría no fueron reconocidos con un premio como el Nobel. Sin embargo, no sé qué tanto afecte de manera muy positiva a todas estas personas que no han tenido este reconocimiento mayor y otros que han sido mucho más suertudos porque tal vez no tenían la calidad o el talento. Pero me parece que entonces, no sé si haya llevado a todos estos grandes autores o artistas a esforzarse un poco más, y entonces los afortunados o los exitosos fuimos las demás personas, tal vez no ellos, pero nosotros en leer toda su obra, porque entonces no sé si era como un acicate al... Sí, bueno, pues, tal vez viene la siguiente. Hay las dos reacciones. Hay las dos, claro. Una reacción, te cortan las alas porque te desalientan, y entonces la obra que estaba en potencia nunca sale porque sientes que el mundo no se la merece, entonces odiándolo dejas de hacer, que es mucho.
y otros que se siguen esforzando y efectivamente consiguen una talla sobrenatural, pero no hay garantía. No maltraten a los autores, no van a escribir mejor. No, sí, por favor, no tiene sentido maltratarlos. Al contrario, lo malo es que solo gana uno, ¿no? Cada año, entonces también eso es terrible. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros aquí en este sabadito. No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell, militar y político estadounidense. Hablar de fracaso implica tantas connotaciones negativas que nos es imposible verlo como algo positivo. Pero el fracaso es algo necesario. Cuando se experimenta, nos muestra nuestros puntos débiles, nos permite ver dónde fallamos, qué ha pasado y cuál es nuestra responsabilidad en lo ocurrido, y con ello corregir lo que sea necesario para no volver a cometer los mismos errores y, en todo caso, prevenirlos. Muchas veces con el éxito podemos volvernos ciegos ante nuestros errores y flaquezas. La mayor consecuencia de esto es el estancamiento que nos impide avanzar, pero el problema no está en el fracaso en sí. El fracaso solo nos indica que el camino que elegimos no es el más adecuado y que es necesario buscar otra opción. Pues precisamente estábamos hablando en el bloque anterior del fracaso, empezábamos a comentar como, bueno, si es forzoso que hablemos, si estamos hablando del éxito, pues también del fracaso. Y en este sentido, pues el fracaso también dependerá de algunos aspectos, como decías, de la suerte, o hay cosas que desde el principio están destinadas a fracasar, ¿no? ¿Cuántas veces hay alguien que persevera y cambia lo que la percepción de los demás tenía, ¿no? Que te dicen, ¿para qué escribes? ¿Para qué? Si está tan difícil por ejemplo, yo recuerdo mucho que me decían, no estudies comunicaciones, es una carrera que está saturadísima, y te venían todas estas ideas. Sin embargo, pues yo tenía muy claro lo que yo quería hacer y lo que quería hacer. Y entonces decía, bueno, a mí no me va a importar no llegar a lo mejor a ser famosa. Conductora, o sea, no de diálogos. Exacto, en ese momento yo no pensaba que iba a llegar acá. No, sí, la verdad sí, me visualizaba, pero sí tuve que transitar por momentos difíciles. Y decíamos hace rato, antes de salir al corte, alguno que otro fracaso y te levantas y sigues. Y hay veces que algunas personas se quedan ahí y dicen, con un primer intento se acabó, no dan otra oportunidad. Pero fíjate, hace ratito decías, tú en el teaser, decías el fracaso es necesario, y la palabra necesario me choca, porque no es que sea necesario fracasar, es que es parte de la vida. Es que uno no puede atinarle a todas siempre, ni sabes cómo, ni se sabe, no naces con un Exacto, guión, tienes que ni correr con un... el riesgo. Es que aparte la palabra fracasar creo que tiene como, a mí también no me gusta, es como, tiene mucho peso. Ajá. Yo creo que más bien son aprendizajes, o sea, es como pues un ensayo y error, y mientras más ensayos y errores, digo, no hasta el infinito, pues, de repente llegas a la solución, porque vas aprendiendo las cosas que no debes de hacer. Pero no les parece, y no sé tú, Tocayo, pero que la palabra fracasar está satanizada y entonces se le da socialmente entonces un peso mayor al que tiene. Es decir, yo no tengo ningún empacho en poder decir, sí he fracasado y lo he hecho un montón de veces, cometido errores también, pero también he tenido éxitos. O sea, es como decir, el éxito solamente se va a medir hasta el fin de mis días, o el fracaso igual. Yo creo que sí, estamos llenos de éxitos y fracasos. Sí, y tal vez tendremos que relajarla. Lo que pasa es que vivimos en un mundo endulzado aparentemente, en el que tratamos de meter palabras que no lastimen tanto a los interlocutores. En lugar de decir fracaso, hay una palabra que a mí una frase que me resulta aberrante, es una ventana de oportunidad. Ah, sí. Área de oportunidad. Tienes una gran área de oportunidad. Yo tengo una área de oportunidad como para sembrar otra vida, porque la verdad esta me salió mal. Ese tipo de eufemismos, la verdad es que el fracaso... mucho, de veras, eso no se dice, joven, menos usted. No, yo soy el éxito, pues, pero no lo digo porque luego me apedrean. Por modesto. No. Por modestito. Les digo que hay unos fracasos que dependen de que uno efectivamente no tiene las competencias como para poder haberlo hecho bien. Claro, para Entonces es un haberlo fracaso intentado. merecido. Exacto. Esos fracasos merecidos
uno voltea a verlos y efectivamente descubre los errores y tiene la autoconciencia, la autocrítica suficiente. Pero hay otros fracasos que son cuando se presenta muy bien algo y sin embargo las circunstancias no se prestan. Son de los que estamos hablando ahora, de gente que debiera de ser exitosa. Estaba pensando justamente estamos cumpliendo un año de las Olimpiadas de Río, estamos cerca, ¿no?, de las fechas que acaban de pasar un año, y estaba yo pensando en todos estos atletas que se preparan durante toda una vida, que ponen su mayor esfuerzo, o sea, yo lo veo como un éxito rotundo. Solamente puede haber un ganador, un ganador de esa medalla y de esa carrera. Por supuesto, todos la quieren ganar, pero para mí, por muy personal opinión, los que no ganan el oro no han fracasado, ¿no? Sería como muy duro decir, y sin embargo se sienten fracasados. Claro. Sobre todo el segundo pero lugar. Por eso la palabra se me hace muy, muy dura, porque a lo mejor no eres ganador, sin embargo, no por eso no eres exitoso, no por eso eres fracaso. Es que, ¿sabes qué? Es lo que decíamos. Yo creo que la palabra fracaso le hemos puesto una connotación negativa y tenemos que quitarse. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Tienes razón. Yo he fracasado en muchas cosas también. Y ¿sabes qué? Y sí, no estaba, tal vez no era para mí. Tal vez me embarqué en algunas aventuras, no, sin él, tal vez sí, me embarqué en aventuras donde yo no tenía todas las herramientas y sin embargo ahí voy, ¿no? Como el borro, así te avientas. Y fracasé. Es que ¿sabes cuál es el problema? Creo que lo que decías tú, hacer esta distinción. No soy un fracasado, fracasé. Claro. En esto fracasé. En esta ocasión. No me define como persona de fracasos o como eternamente. Pero hay gente que se vive así. Ese es el problema, cuando ya entonces lo sufres, ¿no? Y te define a ti entonces el calificativo, no a la acción donde dejaste de hacer algo que tal vez tú sabías que sí pudiste haber alcanzado, cuando menos, si no el éxito, un resultado mejor. Tocayo, una pregunta. ¿No valdría la pena que fuéramos un poco honestos con nosotros mismos? Vale todo la pena. Y supiéramos realmente qué nos propusimos, qué alcanzamos, qué tan lejos quedamos. Porque una cosa es como Giovanni Papini, un escritor que me fascina, que decía, fracasé, pero es que quise ser Dios y casi lo logro. Qué maravilla. Un fracaso a la Papini, pues sí, es un fracaso que lo deja a uno muy orgulloso. Claro. Un fracaso frente al oro de la Olimpiada también. Yo me quiero ser Michael Phelps, pues bueno, no. Quise ser jefe de departamento de la sección donde trabajo y no pude. O sea, esta frase terrible que utilizan los jóvenes hoy del Godínez es de veras tremenda, porque uno puede decir yo soy un fracasado, pero no puede decir yo soy un Godínez. Pero sabes, fíjate que justo ayer estábamos hablando del tema del Godínez y alguien me hizo una referencia. Me decía, Cristina, era el Guterritos de antes. Sí. Claro. Y sí es cierto. Sí. Oigan, miren, Sí, han cambiado de apellido nada tenemos más. una llamada de Luis Cisneros. El éxito es encontrar la tranquilidad que se ha desarrollado durante toda la vida. A mi edad he tenido muchos éxitos y muchos fracasos. Los fracasos son parte de la vida, como decías, Marisa. Y nos guste o no, así es. Soy bibliotecario jubilado, estoy tranquilo y satisfecho con la vida y por ello me siento exitoso. Y yo me siento muy exitosa porque ya encontré la película que les prometí el título. Mira, muy bien. Se llama Raramuni, El la del hombre que matemático. conoció el infinito. Así se llama, es precisamente la lindo historia título. de Qué este lindo. hombre que fue un matemático y ahorita les doy. ¿Sobre ahí Raramuni? búsquenla en internet y la Digo, encuentran. ¿sobre qué? Raramuni. ¿Cómo se llama? ¿Qué? El hombre que conoció Raramuni. el infinito. se llama. Raramuni. 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 Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Thomas Alva Edison, físico e inventor estadounidense. Cada vez parece más evidente que variables como el entorno familiar, las experiencias educativas, así como los factores de personalidad, incluyendo la motivación, la voluntad para trabajar duro, el estar comprometido con los objetivos, la creatividad y la madurez emocional, están fuertemente vinculados con el éxito en la vida. Sí. ¿Y qué tan cierto será esto? ¿Sí la creatividad y entonces la madurez emocional estarán vinculados con el éxito en la vida? O depende, como decía hace rato también Marisa, pues es que yo no sé si tal vez si mi éxito yo lo deposito en la paz espiritual, en la paz interna, entonces tal vez no tiene nada que ver con la creatividad
o con lo económico o con los triunfos profesionales alcanzados, sino más bien envolcarme hacia las demás personas y encontrar cuáles son las verdaderas deficiencias de la humanidad. Y yo lo vi y yo fui justamente aquella persona que comenzó a sembrar esas semillitas. Sí, porque Pero fíjate todo que eso es creatividad, ¿no? Yo creo que una de las cosas maravillosas que nos aleja de los animales, sin querer alejarme de ellos porque los amo profundamente. Y somos parte de ellos. Y somos parte de ellos y viven en un cuerpo animal, es la creatividad. Yo creo que todos los seres humanos, sin excepción, somos creativos. Así Lo es. que pasa es que hay unos que no se lo creen. Ahora, yo conozco animales que nomás no, o sea, me refiero Oye, fíjate, yo quería decirles algo de una palabra que me parece que va muy ligada con todo lo que estamos hablando hoy y que me parece más fuerte todavía que el fracaso, que es realmente algo que te causa el fracaso, que es la palabra frustración. Una vez que uno frustración, porque una vez que uno se frustra en la vida, que sientes que no lo logras, no lo haces y jamás lo vas a lograr, esa sensación de frustración yo creo que es un gran muro en tu vida para lograr cosas. Porque si el fracaso se puede tomar de alguna manera como un aprendizaje y decir, bueno, esto no, así O una no, ventana de oportunidades. o un área de oportunidad. Esto así no, pero esto así sí. La frustración es terrible. Terrible. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido frustrados? Esa es la que te amarra, ¿no? Exacto. Esa es la que no Te te deja amarra. caminar. Oye, y otro... Pero fíjate una cosa, esa frustración de la que habla Marisa, a veces se disfraza de un mantenerse en el campo del confort. Entonces, ¿Cómo? Como de sí, mediocridad, ¿se si podría decir? si yo me instalo a gusto y no busco demasiado, si yo me quedo atorado dentro de los límites de lo que no me cuesta trabajo y ahí la hago bien, ya no tengo expectativas, ya no tengo ambiciones, ya no tengo aspiraciones. Y si yo estoy frustrado, igual ya me quedo en la frustración, ya no tengo ambiciones, ya no tengo expectativas. Pues ya para qué. Se parecen mucho la conformidad y la frustración. Nada más que una parece que tiene una cara bonita y la otra, en cambio, una cara de amargura. Sí, pero en el parecería fondo una- funcionan sí, igual. sí, tienes Yo creo razón. que la única manera de mantenernos vivos es manteniendo nuestras aspiraciones. Oye. Una gente sin deseo, Sueños. sin tener, ambición, ¿no? sin ganas de ser más, está estancada en el único lugar donde uno se queda quieto, en el cementerio. Exactamente. Oye, y sabes, me haces recordar también esta otra parte donde hay personas que llegan a un cierto éxito o que son aplaudidas por X éxito y jamás vuelven a hacer nada más. Y viven años y años y años de ese Bueno, éxito. en la música se dice One Hit Wonder. ¿no? Exacto, Sí. sí. Y estaba yo también pensando en estos éxitos. Ya me hiciste pensar en muchísimo. En los cantantes o artistas en el rubro musical que tienen un gran éxito con algún disco, con alguna canción. Y hasta ahí llega. Y hasta ahí, ¿eh? Y hasta ahí, pero después revelan la realidad de su vida personal y es muy triste. Muchos de ellos no tienen una estabilidad emocional, tienen muchísimas carencias afectivas, están muy solos. Es que no están Entonces, buscando un éxito más, o sea, no sé si un éxito más, seguir siendo creativos, seguir buscando. O sea, de repente como que solo se quedan en eso. Y yo voy a hacer un Sienten que poquito- Decían que se dormían en sus laureles. Exacto. Y yo voy a Exacto. ser un poquito más perverso. ¿Qué No, tal aquellas ya fuimos personas? perversos los de... Sí, ¿qué tal aquellas personas que plagian y entonces se montan en el éxito o posible éxito de la otra persona? Sí lo son, y al final cuando lo obtienen y quieren cosechar uno nuevo, pues ya, Ya no no hay pueden. material Ay, para pero ahí hacerlo. es que ellos no lo Debe ser hicieron. Eso es tristísimo. karma. No, claro, Es claro. que ellos no lo hicieron. Son estos que se roban algunas obras de alguien que se acaba de morir, ¿no? Hay Sí. hasta películas, me impresionan. Y cuando les piden el segundo libro, pues no lo Pues pueden ya no hay escribir más. porque nunca escribió Hay en el una primero. anécdota de Shakespeare, ¿eh? Sí. Ahí grave, porque hubo durante un tiempo una investigación, ¿por qué es que deja de escribir sus tragedias cuando se quema el foro isabelino? ¿Por qué después de eso ya no escribe más? Y algunos maledicentes dicen que el verdadero autor de las tragedias de Shakespeare, que no era más que un plagiario, era Francis Bacon. Sí. Así es que hasta en las mejores familias sucede eso. Dicen las malas- Había una dicen las película malas de alguien lenguas que de le las buenas roba, gentes. encuentra el escrito de un escritor, justo un libro que todavía no se publicaba de un escritor y que se lo roba y lo publica él.
Sí, hay Sí. varios. Sí. Y me recordaste otra película. Hay una, y este es un caso de la vida real. Esta artista, esta pintora famosa de los cuadros de los ojos grandes. De hecho, la película se llama así, Big Eyes, Ojos Grandes. Sí. Ay, donde su me marido encantó. Se roba toda se la roba todas toda las su obra. obras. Pero mira, Hasta que ella lo un sabe. placer sí debe de quedarnos. Se podrá engañar al mundo, pero no a ellos mismos. No, Claro. Y yo No, creo no, que la Oye, también más es el les de debe de Rodin. doler el éxito que obtienen disfrazándose de otro, porque son los que más viven de cerca, que no vale nada. Exacto. Oye, Exacto. como dicen que Camille Claudette, ella hacía todas las obras de Rodin. Eso Sí, dicen. sí. No, Rodin tenía también lo suyo. Yo también creo, a mí me encanta. No, pero pues eso es que hay dicen, mucho las rumor. malas lenguas también dicen Oye, eso. pero a ver, yo quiero saber si tú en algún momento has sentido o has vivido así dolorosamente algún fracaso que te haya dolido muchísimo. Mira, he estado como finalista de muchos premios de literatura y se los han ganado cada gentuza. Y lo que sí he obtenido como éxito, y eso me llena de placer, es no reconocimientos oficiales, sino reconocimientos reales. Tengo editor, mis libros se venden, mis libros se leen, me encuentro con gente que me lee. Claro. Y puedo pasear por el mundo sin ser premio nacional de o premio nacional de. Hay muchos premiados que no tienen editor, o por lo menos su editor no les contesta el teléfono. A mí sí me da mucho gusto, y es más, viene un libro nuevo que me gustaría anunciarlo porque Por espero que sea favor. un éxito. Claro, ¿cómo se Que llama? se llama El arte de dudar. Lo saca Grijalbo y aparecerá en unos días. Además, qué bonito título, El arte de El dudar. arte de dudar. Oye, ¿y nos invitas a una presentación? Digo, Claro que los estamos en invito. Voy a hacer la presentación No dudes en invitarnos. en la Feria de Guadalajara, en la Feria de Monterrey, en la Feria de maravilloso. Minería, en todas las ferias, y por supuesto en esto que es una feria de inteligencia, que es Diálogos en Confianza. Claro, Eso. ven, todo un éxito. No, exactamente. Nosotros deseamos nos mucho sentimos, éxito. Te Sí. deseamos Gracias. todo el éxito. Ya lo eres, pero seguramente tendrás mucho más. Y el éxito que estamos teniendo hoy en el programa, gracias a este tema también y a ustedes que están en casa acompañándonos. Así que Mira, es momento de hacer una muy breve pausa, pero enseguida regresamos. Nos quedan Así que- segunditos para una llamadita, porque dice aquí Virginia Palacios, considero que el éxito es muy relativo. Existen éxitos como seres humanos en la faz de la Tierra, no solo se relaciona con el dinero ni con el estatus, depende de muchas cosas para lograrlo, pero tenemos que ser buenos seres humanos y eso ya es un éxito, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahora sí, entonces, hacemos exitosamente una pausa y regresamos con más. No se vayan. El secreto del éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando se presente. Benjamín Disraeli, estadista inglés. Hay quien dice que el éxito siempre llega de acuerdo a las circunstancias de cada persona, pero que necesitamos estar dispuestos a pagar el precio que exige siendo constantes y dedicándole el esfuerzo, el compromiso, el tiempo y la energía que requiere. Ay, pues ya estamos casi en la parte final de este programa, pero también quería yo decir que, y no lo hemos comentado, que hay gente que le tiene pánico al éxito, que el principal boicoteador lo tiene dentro. Sí. O sea, somos a veces nuestros peores enemigos y a veces somos nosotros justamente los que impedimos el que lleguemos a lograr ciertas cosas, porque evidentemente el éxito también implica responsabilidad, implica mucho sacrificio, implica quizá disciplina en ¿Sabes algunas qué? áreas, en otras no. Y mucho trabajo mental. Mucho trabajo. Te voy a decir en esto que dijimos al principio y que tal vez no lo hemos desarrollado muy bien, pero todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. O sea, porque de repente hay personas que no se atreven a ser exitosas o no quieren ser exitosas porque se saldrían del clan familiar. Oigan, Porque de pero repente esto, o sea, esto, se a ver, sacrifican, nada más digamos. para Se aclarar, sacrifican y esto a veces es no de quieren. manera inconsciente, Sí. ¿no? O sea, Sí. no lo reconocemos como tal. No. Y se puede clasificar como un síndrome, este miedo a perder, a ganar, perdón. No. Es que ocurre, yo Pero estoy no de acuerdo que sí síndrome, es ¿eh? inconsciente, No, tal vez no, no, síndrome, síndrome pero esto donde los atletas que se preparan cada 4 años para ir a unos Juegos Olímpicos y a unos cuantos metros de la meta, cuando iban en primer lugar, curiosamente se tropiezan y no la cruzan siquiera. Esto también habla del miedo al éxito. Claro, pero sí es totalmente inconsciente. Claro, pero habría que hablar con la persona, porque yo creo que es bien importante no hacer generalizaciones en ese sentido. O sea, yo creo que hay que hablar con cada uno de ellos y saberlo si es cierto. Y es esto que te digo, bueno, yo
como terapeuta desde ese punto de vista lo digo, la verdad es que sí es cierto que muchas veces nuestros pensamientos no nos permiten alcanzar el éxito. Pero si están en el inconsciente, Por entonces, eso, ¿cómo logras sacarlo? pues, Buscando esta ayuda buscando profesional. ayuda profesional. Claro. Y lo que también pasa es que como que estamos mejor habilitados para el fracaso. Sí. Cuando, más. cuando, Pero eso es cuando cultural, fracasamos Oscar, eso nos suena más familiar ¿Es que como cuando de triunfamos. nuestra cultura o cómo lo ves tú? En nuestra cultura se acentúa porque, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que el exitoso se puede presentar ufano sin que sea mal visto. Ni Aquí envidiado más bien. tampoco. En México, en cambio, el exitoso es odiado. Sí. El exitoso es señalado. Es aquel que se separa del grupo y no es bien admitido. No se les perdona el éxito. Y es que aparte también tiene que ver con un rollo religioso. Sí. O sea, tiene que ver con un rollo de no seas soberbio, este es un valle de lágrimas. Los últimos serán los Los primeros. últimos serán los primeros. El rico no puede pasar por el ojo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y si hemos hecho Todo una cultura del fracaso, de fracaso, un culto al fracaso. En Estados Unidos no, es al contrario. Sí. Y a mí me llama mucho la atención cuando a alguien le sale bien algo y tiene un momento de éxito, a la semana ya no se acuerda. A los 3 días ya no se acuerda. Cuando a alguien le va mal, se acuerda el resto de su vida. De su Sí. vida. Somos verdaderamente imbéciles en la manera como nos regodeamos con nuestros éxitos o nuestros fracasos. ¿Sabes también? Deberíamos de invertir esta mecánica porque como son más raros los éxitos, deberíamos de estarlos cacareando mucho más Claro. tiempo que los fracasos, pero en cambio le hacemos al revés. Oye, ¿y somos alguien un que- fracaso como especie. Sí. Y alguien que fue muy Tampoco está exitoso, loco, que güey. tuvo mucho éxito, fue Albert Einstein. Y él tiene una frase con respecto a esto. Vamos a ver qué dijo. Si A es el éxito en la vida, entonces A igual a X más Y más Z, donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. ¿Qué dijo? ¿What? Que hay que mantener la boquita Oigan, bien cerrada. Ay, no, yo no la quiero mantener cerrada. No, es que yo les quería contar porque platicar hace unos días tuvimos un programa que aquí de diálogos, probablemente lo vieron, sobre los refugiados de Siria en México, o sea, cómo algunas instituciones acogen y acompañan a los refugiados de este país de Siria. Y tuvimos muchas llamadas, casi todas eran en positivo, de que qué bueno que se estaban tomando estas medidas, que qué padre que se estuviera acompañando y apoyando a los jóvenes para que estudiaran una carrera y tal. Pero otras que decían que cómo era posible que ayudáramos a alguien que no era de nuestro país, que entonces por culpa de ellos nos estaba dando las becas a los mexicanos, tal. Entonces todo esto me lleva a pensar que nuestro país a veces, y esa fue como la conclusión de que decíamos, es que ¿por qué tenemos esta idea de pensar que porque al otro le va bien o porque al otro se le apoya o se le ayuda, significa que a mí me va a ir mal? Es O que a como ti si te lo van a tuviéramos quitar. en automático. A ti te va bien, a mí me va a ir mal. A ti te dan, a mí no. ¿Por qué tiene que ser así? Cuando realmente pues todos, digo, sí me queda claro que en una competencia hay un oro, un plata y un bronce. Pero en un puesto de trabajo hay para diferentes áreas, o sea, hay diferentes oportunidades para todos. ¿Y por qué tenemos que pensar, no sé si sea de la condición humana, de nuestra cultura, que porque a él le fue bien, a mí ya me va a ir mal? Fíjate que Tiene justo que la ver con envidia. la envidia. Justo. Exacto. Es la estructura de la Hemos envidia. hecho también programas Sí, de eso, es sí. interesantísimo. La envidia es una de las emociones más destructivas en la vida del ser humano. Es que, De las más destructivas. mira, cuando dos que son muy parejos o parecidos, que comparten algo, buscan lo mismo y uno lo obtiene y el otro no, se vive como un despojo. Y como fracaso Y también. entonces la manera de volver a situar al otro en el mismo territorio del perdedor es con la maledicencia, socavando su prestigio, metiendo intrigas, sospechando que no fue decente el asunto. Es parte de la condición humana. No podemos vivir sin compararnos. Todo otro es semejante a mí y mientras más semejante sea, más envidia le tengo cuando a él le toca y a mí no. Exacto. Lo vivo como un, como un despojo. Y también cada vez Sí, hay sí. más competencia en muchos sentidos, en esto que hablabas de todo lo material. O sea, la competencia como tal es durísima. Pero Y aparte- desleal yo creo que en muchos sentidos. Y además, no sé, en muchos aspectos volteamos hacia el oriente, en la filosofía y tal.
pero en cuanto al éxito, creo que volteamos y todo el mundo hacia el occidente, porque el mismo Oriente ha volcado también su mirada al cómo se ven las personas exitosas, y entonces yo adopto esa forma de vestir, el cabello, cómo me lo arreglo, y creo que sí se busca, o sea, permea en la mayor parte de las personas que el éxito tiene que ver también desde cómo te ves, ¿no? Y aparentar que lo tengo, y entonces eso allí tranquiliza a las demás personas, aunque por dentro no haya una pizca del mismo. Bueno, de hecho, de esos son los cursos y los talleres en donde te hablan de cómo ser exitoso en los negocios y de cómo triunfar en la vida. Y justamente es eso también, ¿no? Te dicen, como te ven, te tratan. Tienes que hacer como si fueras para que... Y entonces nos empiezan a vender toda esta bola de tonterías. Tu foto del Face muy contenta. En donde uno está puesto afuera en lugar de estar puestos adentro, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos en este programa? El éxito con que... Oscar de la Borbolla. Bueno, aparte de pero yo quisiera decir una cosa de esto de Maritza. Sí. Yo creo que el sentido de la vida no es alcanzar el éxito. No. El sentido de la vida es alcanzar la satisfacción, la realización, La felicidad. La La felicidad. Y el éxito La plenitud. Es un camino. El éxito en todo caso vendrá por añadidura. Yo también Eso. creo. El éxito. Con eso Que nos como, quedamos. Con eso nos que vamos. como la Muy buena, felicidad muy no es buena. una meta, es un camino. La una felicidad forma. sí, bueno, si dura más se vuelve camino. Pero a veces es de ratitos, Oscar. De hecho, la felicidad sí es momentánea, Oigan, desgraciadamente. qué rico programa, qué Ay. exitoso. Sí, muy exitoso. Muchas gracias por haber Muchas gracias, Tocayo. Un Sí, placer, de muchas verdad. Gracias a ustedes y al público y a todos. Hasta luego, nos vemos la próxima Hasta semana. pronto. Bonito Hasta fin de pronto, bonito semana. sábado.